En el vídeo de hoy vamos a hacer una base circular perfecta de puntos bajos centrados. Aquí se las muestro en otro color porque esto es lo que vamos a hacer en unos minutos. Vamos a usar nuestro trapillo y arrancamos con el punto que hemos aprendido de inicio para que nos quede muy derechito. Presta atención cómo estamos cogiendo la aguja. Tenemos un short que en menos de un minuto podemos aprender a hacerlo a la perfección. Así que una vez que tengamos nuestro primer punto en el aro deslizado de una manera bien derechita, podemos arrancar haciendo los 5 puntitos que vienen a continuación. Si quieres aprender a hacer estos puntos básicos, tenemos una lista de reproducción donde te enseño cada uno de estos puntos. Así puedes hacer tus proyectos. Una vez que tengamos nuestros 6 puntitos, ahora va a tocar cerrar el aro. Vamos a hacer el cierre de vuelta, estiramos la lazada, vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante para poder coger la lazada y así llevarla hacia atrás. Una vez que la hebra ya la tenemos para atrás, la vamos a abrir porque lo que toca ahora es hacer un cierre. Presta atención porque a partir de ahora van a ser todos así, y es pasar el círculo por dentro de nuestro ojal, por así llamarlo. Una vez que lo tenemos así, vamos a estirar la hebra hasta llevarla al extremo para que quede bien cerradita, y con la otra mano cerramos el resto de hebra que nos ha quedado. Esto tiene que estar bien cerradito y también que tenga la misma tensión que los demás puntos. Hemos cerrado la vuelta por completo, como si hubiésemos terminado un tejido. Pero ahora vamos a empezar a tejer los puntos bajos centrados y toca también hacer los aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de esos agujeros. Hay muchas maneras de cerrar el tejido, pero vamos aprendiendo otras formas para que nuestro proyecto quede cada vez más prolijo o más perfecto. Hay una cantidad de variaciones que a mí me gusta probarlas a todos. Como ya les mostré al comienzo, en la base que hice en color oscuro. Ha quedado perfecta porque de esta manera no se notan los cierres y nuestros puntos quedan muy equilibrados. Y me gusta porque también no solamente queda bien del derecho, sino que también queda bien del revés. Y esto tened en cuenta de que la aguja debe pasar por las 2 hebras de atrás. Por eso muchas veces cuando estoy tejiendo prefiero mirar, otras pongo el dedito para ver si estoy haciéndolo bien, pero antes de equivocarme prefiero corroborar que lo estoy haciendo de manera correcta. También recuerda que en el vídeo anterior te conté que cojo la hebra, la estiro hacia la derecha y cierro, y de esta manera todos los puntos nos van a quedar iguales, con la misma tensión y con el mismo tamaño. Una vez que tengamos la hebra pasadita, la traemos hacia adelante, tiro hacia la derecha, cierro el punto y esto nos va a hacer que quede mucho más perfecto. Una vez que lo aprendes, ya se te hace hábito, así que no tengas miedo a aprender cosas nuevas. Igualmente estamos llegando al final y vamos a volver a hacer el cierre para que se nos quede bien grabado. Estiramos bien la hebra, cerramos los 2 puntitos y una vez que tengamos los 12 puntos dando toda la vueltita, haremos el cierre.
Aprovechamos también para cerrar el aro del centro y ya dejarlo cerrado. Vamos a estirar un poquito la hebra, ponemos la aguja de atrás hacia adelante, vamos a pasar la hebra hacia atrás y lo único que va a variar es que vamos a meter el círculo por dentro de este orillo que hemos formado. Una vez que lo pasamos, vamos a tirar, cerramos el ojal. Una vez que está bien cerradito, retiramos el exceso de trapillo. Ya tenemos el cierre de nuestra segunda vuelta y podemos empezar a hacer la tercera. Vamos a hacer un punto, un aumento, un punto y un aumento, así durante toda la vuelta, cogiendo el punto desde el centro, porque es punto bajo, centrado. Hacemos un punto y ahora tocaría hacer el aumento. Siempre fijarse que estén en medio de las dos hebras. El punto bajo centrado, lo único que cambia al punto bajo normal es de donde picamos nuestra aguja. Vamos a hacer de manera constante o habitual esto de coger hebra y estirarla hacia la derecha todas las veces que cojamos el punto. Necesitamos darle holgura y que todos sean iguales. Vamos a hacer toda la vueltita de un punto y un aumento y volvemos para hacer el cierre. Llegamos a los últimos puntitos y ya estamos preparados para volver a hacer el cierre. Llegamos a los últimos puntitos y nos vamos a preparar para hacer el cierre de nuestra tercera vuelta. Ponemos la aguja hacia adelante, pasamos la hebra hacia atrás, abrimos el orillo o el ojal, o como lo quiera llamar, y pasamos por el centro nuestra base que estamos tejiendo. Estiramos, cerramos el ojal y una vez que lo cerramos, estiramos el hilo para ponerlo del mismo tamaño que los otros puntos. De esta manera ya tendríamos el trabajo cerrado si quisiéramos terminar aquí. Pero esto nos da la oportunidad de volver a empezar y que de ninguno de los dos lados quede la marca de donde se comienza ni donde se termina nuestra vuelta. Miren qué bien queda del lado de atrás, de la misma manera que del lado de adelante. Toca la vuelta número 4 y esta vez vamos a hacer un aumento, 2 puntos simples, un aumento y 2 puntos simples. Vamos a intentar que nuestros aumentos no coincidan con los aumentos de la vuelta anterior. De esta manera, nuestro círculo va a quedar más redondo y evitaremos así que se nos formen esos picos. Entonces, ¿cuál es el secreto para que nuestra base quede circular y que no forme picos de manera hexagonal o octogonal según la cantidad de aumentos? Es que los aumentos de una vuelta a la otra no coincidan entre sí. Por ejemplo, si empezaste la vuelta tejiendo 2 puntos juntos, intenta separarlos o ponerlos en el centro de los aumentos de la vuelta anterior. Siempre que estén separados y no coincidan, tendrás asegurada tu base circular. Vamos a acelerar el proceso porque esto lo vamos repitiendo una y otra vez hasta que lleguemos al final de la vuelta, donde volveremos a hacer el cierre que acabamos de aprender. Me encantaría escucharles y que me cuenten si ya lo han aprendido. Y en esto va a consistir cada una de las vueltas que hagamos a medida que queramos agrandar nuestra base.
usaremos la serie habitual de aumentos que usamos para las bases circulares. Usaremos también el cierre que acabamos de aprender y también tendremos en cuenta el consejo para que nos quede bien redondo y no aparezcan los picos. Así vamos a ir tejiendo la cuarta vuelta, un aumento y 3 puntos simples, un aumento y 3 puntos simples. ¿Para qué podemos usar esta base circular? No solamente para hacer nuestros cestos de trapillo, la podemos usar para hacer bolsos, para hacer bajoplatos, para hacer un centro de mesa. Y no sé, ¿qué idea más se te ocurre para usar esta base de puntos bajos centrados? Y si todavía no lo hicimos en el canal, puede ser una buena propuesta para nuestro próximo proyecto. ¿Qué les parece? Ya estamos terminando la vuelta número 5. Como los patrones se repiten, los consejos ya fueron dados. Haciendo todo esto no hay pérdida, nuestra base nos tiene que quedar perfecta. Muchas veces me contáis que no les queda de la misma manera. Quiero contarles que antes de que yo llegara a tejer de manera rápida y fácil, tuve que desarmar un montón de proyectos. Y no me da vergüenza decirlo porque así se aprende. Haciendo y deshaciendo para que nos quede cada vez mejor. Terminamos la vueltita, me encanta cómo ha ido quedando. Hacemos el cierre, cada vez nos sale más rápido y mejor. Y podemos hacer la vuelta número 6 o bien dejarlo así como está. Vuelve a aparecer la base que les mostré al comienzo para que vean que pueden seguir haciendo unas cuantas vueltas más y esto va a ir solamente creciendo y creciendo. Y así es como se ve de un lado y del otro. Obviamente hay que esconder las hebras y sacarlas del medio, pero de adelante y de atrás ha quedado perfecto. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que te animes a hacerlo, que me dejes un comentario y si todavía no te has suscrito al canal, que este sea el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.